Good morning. Buenos días. Good morning. Give us about 2-3 minutes to see if any other parents join us here today. Así nos dan 2 o 3 minutos a ver si tenemos a más padres aquí hoy y empezaremos la junta de hoy. Okay. Buenos días a todos. Good morning. We are going to get started today. Thank you for joining us. In today's agenda, we're going to share some important dates, discuss the symptomatic testing that we have here on site, COVID-19 vaccination, parent conferences, and other updates. Okay. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos esta mañana. Hoy vamos a repasar algunas fechas importantes. Vamos a hablar sobre las pruebas que damos de COVID aquí en la escuela, las vacunas de COVID, conferencias de padres y otra información importante. Before we get started, the one thing I asked, I know I want to welcome all the questions that you have, and we love answering all your questions, but I asked just for the sake of being able to stay on topic, that the questions that you ask are related to the information that we are presenting at the time. If you have additional questions that are different, you may ask those at the end of today's presentation. Okay. Para ser respetuosos del tiempo de todos, estamos pidiendo que por favor, si tienen alguna pregunta, hagan la pregunta mientras estamos repasando ese tema, pero si tienen alguna pregunta que no es relacionada a la información que estamos repasando en ese instante, va a tener la oportunidad de hacer esa pregunta ya más tarde al final de la presentación, así podemos asegurarnos que demos toda la información y que los que estén aquí puedan agarrar toda esa información también. Okay. So just some important dates. We do have on 10, that was yesterday, 10/6, right? We had our SPED parent night, 10/19 from 9 a.m. to 4 p.m. We have St. John's here on site giving the vaccines. It's open to students, the community, and all families. We will be sharing that information via Parent Square on social media. On 10/19 and 10/21, we have our parent conferences. We will be going into more detail in a few minutes. That week from the 19th through the 22nd, we do have early release for parent conferences. 10/20, it's Unity Day. We ask that you wear orange. We'll give you more information in a few minutes. On the 25th, there is no school. The 25th through the 29th, it is college week at our school. The 26th through the 28th is college application Blitz. It's for our seniors. It's an opportunity for them to get feedback on their college essays. And AP exams are due, the payments are due on 10/29. Okay. Así que queremos comenzar a repasar algunas
Fechas importantes. Ayer tuvimos una noche de padres para el Departamento de Educación Especial. El 19 de octubre de 9 a 4 vamos a tener otra clínica de vacunas aquí en la escuela ofrecida por St. John's. Está abierta a toda la comunidad. El 19 y el 21 de octubre de 3 a 6 tenemos nuestras conferencias de padres virtuales. El 19 hasta el 22, así que ese martes al viernes, todos los estudiantes van a salir a las 12:50 de la tarde. El 20 de octubre estamos pidiendo que todos se pongan el color anaranjado, ¿verdad? Para representar el Día de Unidad. Vamos a hablar un poco más sobre eso en unos pocos minutos. El 25 de octubre no hay escuela. El 25 al 29, esa semana va a ser la semana de colegio. Los estudiantes se pueden poner camisas de colegio, suéteres de colegio toda la semana. El 26 al 28 va a ser un evento que se llama College Application Blitz. Es un evento para apoyar con las aplicaciones y los ensayos de colegio para los estudiantes del 12º grado. Eso va a tomar a cabo de 4 a 8 de la noche. Y después el 29 de octubre es cuando se tienen que entregar los pagos de los exámenes de AP. Yo sé que alguien preguntó que cómo pueden obtener esta información. Escribimos una carta a padres que se va a mandar hoy, donde tiene toda esta información con todos los días. También haremos recordatorios por Parent Square y en social media, so en Facebook y en Instagram. Someone asked about dates and like it being given in a certain way so that it's accessible. We sent a newsletter to families this week. We will send messages via Parent Square and also post it on social media as reminders. So just a quick update for COVID-19 testing. I know we've been giving this information since the beginning of school. We announced that we were doing testing here on site for COVID-19. It was a randomized testing. Since last week, I moved to testing all students on site. So just wanted to give you that update. We were able to hire more nurses to support at our school, and every Friday, all students are being tested during fourth period. En sesiones o en cafés con la directora antepasados, ¿verdad? Habíamos compartido que estamos haciendo pruebas de COVID cada semana. En ese entonces era solamente un grupo de estudiantes, pero queríamos informarles de que desde la semana pasada estamos haciéndole la prueba a todos los estudiantes y todo el personal aquí en la escuela. Así que cada viernes de la semana pasada para adelante viene siendo todos los estudiantes, todo el personal, y los resultados los reciben en 2 a 3 días, y contratamos a más enfermeras para tratar de ayudar con eso y asegurarnos que todos tengan esa oportunidad. Okay. If I'll wait around for questions, but if not, I'm going to transition really quickly to vaccines. So as you may have already heard in the news, the governor recently announced that California will mandate for all public and private school students ages 12 and older for in-person learning once the FDA authorizes the vaccines for students 12 and older. So in the coming weeks and months, we are going to work closely with our families, with our students, to ensure that they all have access to the vaccine in preparation for this mandate. While we currently do not know when this mandate will be effective, we do know that other school systems have already mandated the vaccine, such as LAUSD. The mandate would possibly go into effect the semester after the FDA approval. We're continuing to monitor the guidance and the policy, and we will keep you informed of this mandate. Okay. So, en términos de las vacunas, quizás ya se enteraron de que el gobernador de California anunció la semana pasada de que las vacunas van a ser requeridas para todos los estudiantes que asisten a una escuela pública o privada de edades 12 y más, ¿verdad? Ya que la vacuna sea enteramente aprobada por el departamento FDA.
Sabemos, ahorita estamos agarrando más información en estas próximas semanas y próximos meses y estamos trabajando cercanamente con los estudiantes y con las familias para asegurarnos que todos tengan acceso a esas vacunas. Por eso mismo estamos teniendo las clínicas de vacunas aquí mismo en la escuela. No sabemos exactamente cuándo va a tomar a cabo este requisito, ¿verdad? Pero lo que sí sabemos ahorita es de que muchos distritos ya han implementado eso y ya han dicho que el requisito, esto incluye el distrito de Los Ángeles, que ya ha hecho ese requisito para sus estudiantes. Lo que pensamos ahorita es de que ya que la vacuna esté aprobada enteramente para los estudiantes de 12 y más, entonces en ese entonces, ¿verdad? Va a ser requerido, nos imaginamos que el próximo semestre para todos los estudiantes. Okay. So a parent asked if their son has the vaccines already. Are they still testing? We're still encouraging all students to test whether you have the vaccines or not, although it is a lower probability of you getting COVID if you're vaccinated. It is still a possibility. So we're highly encouraging all students and staff, whether you're vaccinated or not, to test on Fridays. Okay. Así que alguien preguntó si mi hijo ya tiene las 2 vacunas, todavía tiene que tomar la prueba de COVID aquí en la escuela. El estudiante, si ya está vacunado enteramente, no es requerido que tome la prueba, pero sí estamos recomendando a todos, incluyendo el personal, que aunque estén vacunados, se tomen la prueba, porque aunque la probabilidad de agarrar el virus es menos, ¿verdad? Todavía es posible y hemos visto eso. And we've seen at our school that for the most part, every student and staff is willing and wanting to take the test. However, if there is a student who refuses and who is vaccinated, we cannot force anyone to take the test. Lo que hemos visto en nuestra escuela también es que casi todos los estudiantes y el personal, todos han elegido tomar la prueba cada semana, pero si es que hay un estudiante que está vacunado enteramente y no lo quiere hacer, no se puede requerir, ya que están vacunados enteramente. Okay. So I know a parent asked if we know when is possibly the deadline for this mandate or to get vaccinated. There hasn't been any strict guidance on that. I know that this news was just announced, so I know our district is looking at all the updates, the policies, anything that gets sent out, and based on that, we will keep all parents and families updated. As of right now, they're waiting for the full approval. And we believe that after the approval, it might take a semester to roll it out and ensure that we give everyone the opportunity to get vaccinated. As mentioned, we've been the mobile vaccines here on campus, and that has really supported the number of students who have gotten vaccinated at our school. I'm excited to announce that we have about 78% of students fully vaccinated or partially vaccinated as of now. So for the most part, our school community is vaccinated. So I don't foresee this being a huge lift at our school. Okay. Así que alguien había preguntado acerca de la fecha de límite para ese requisito que acaban de pasar, ¿verdad? Ahorita no tenemos la fecha exacta, no han compartido esa información. Lo que sabemos es de que están esperando a que aprueben la vacuna enteramente y después de ahí pensamos que van a dar quizás como un semestre, ¿verdad? Para asegurarse que todos los estudiantes tengan la oportunidad de agarrar la vacuna y acceso a eso también. Hemos visto en nuestra escuela de que las clínicas de vacunas que hemos traído aquí en la escuela han apoyado mucho esos esfuerzos de asegurarnos que nuestra comunidad esté vacunada y protegida. Estamos muy contentas y alegres al compartir con ustedes de que 78% de nuestros estudiantes ahorita o bien tienen las 2 vacunas, ¿verdad? Están vacunados enteramente o tienen por lo menos una vacuna en este momento. Así que ya que nos den la fecha y todo eso, no pensamos que va a ser mucho trabajo de nuestra parte, ¿verdad? Porque ya la mayoría de nuestra comunidad y estudiantes ya están vacunados. If there are any family members here who perhaps their child's not vaccinated and you'd like more information, we'd be more than happy to connect with you. And also, if you are interested in registering for the vaccine on the 19th of October, we can support with the registration. Okay.
Si hay algunos miembros de familia aquí que quizás quieren más información acerca de la vacuna porque quieren que sus estudiantes agarren la vacuna aquí en la escuela o simplemente quieren más información para ustedes mismos o se quieren registrar para la clínica de vacunas que vamos a tener el 19 de octubre. Está abierto la clínica a la comunidad, a los padres, a los familiares, así que por favor llámenos, comuníquense con nosotros y nosotros estamos aquí para apoyar. Awesome. So I want to pause really quickly before I transition topics to see if there are any questions. Voy a pausar un momento antes de seguir para ver si hay algunas preguntas. If no questions, and I'll keep an eye on the chat, I want to discuss briefly parent conferences. 10-week grades, can't believe it, we're already mid-semester. We just came back. It's been exciting to be here with students, but we're at 10 weeks now, and grades are due this Friday. Progress report cards will be mailed out next week, and parent conferences will take place in 2 weeks. Okay. Así que no podemos creer que ya estamos a mitad, a medias del semestre. Las calificaciones de 10, los grados de las 10 semanas se tienen que entregar, los maestros las van a meter y se tienen que entregar mañana, este viernes. Los reportes de progreso, las calificaciones se van a mandar a casa la próxima semana y después de ahí las conferencias de padres van a tomar a cabo en 2 semanas. Okay. So I know messaging has already gone home via Parent Square to have parents call our school and make an appointment for a parent conference. If you're interested, it is on the 19th and the 21st from 3 to 6. We individually have been making calls to parents of students who have NPs who are currently not passing some courses. However, any parent is welcome to call the school and make an opportunity to have the opportunity to speak to teachers about grades, any comments, and attendance. Okay. Así que las conferencias de padres van a tomar a cabo el martes 19 de octubre y el jueves 21 de octubre de 3 a 6. Van a ser virtuales y sé que ya mandamos la información a través de Parent Square, así que todos están invitados a hacer una cita. Las citas, como dije, van a ser virtuales de 20 minutos y la conferencia va a ser con 2 representantes de la escuela que van a repasar los grados, a las calificaciones del estudiante, los comentarios de maestros y la asistencia. También esta es una oportunidad para que usted comparta con nosotros, ¿verdad? Como escuela, cuáles son los retos, igual con los apoyos que necesita su estudiante para poder triunfar ese semestre y tener éxito. Nosotros ya empezamos a llamarle directamente a los padres de estudiantes que tienen por lo menos una NP para asegurarnos que ellos agarren una cita. Pero si no han llamado y están interesados, por favor llamen, se nos están llenando los espacios. Y ya la próxima semana y el día antes de su cita le vamos a mandar recordatorio junto con la información y el enlace de Zoom. If you do not have an appointment and are interested, call our school so that you can be part of parent conferences. We will be sending reminders via Parent Square or text message next week and the day of. So other updates and important information, just once again to stamp some of our schedule updates. I know a parent just asked, but the week of the 19th through the 22nd, there will be an early release of 12:50 for all students due to parent conferences. Okay. Así que queríamos repasar algunos cambios al horario y el calendario, la semana de conferencias de padres, así que comenzando este martes, el 19 de octubre, hasta el 22 de octubre. Todos los estudiantes van a salir a las 12:30, ¿ok? Así que otra vez, esta semana del 19 al 22, todos los estudiantes van a salir a las 12:50, disculpen, 12:50 de la tarde, así que casi a la 1 de la tarde. Y junto con eso, el programa de después de escuela, si van a tener el programa de después de escuela, ese programa va a tomar a cabo de 1 a 4, así que los estudiantes tendrían, ya terminaría el programa de después de escuela a las 4 esos días. Okay. So, and just to mention, although we're doing early release that week, the after-school program will still have a program for students who want to stay on campus from 1 to 4.
People-free day, there is no school on 10/25. Okay. Y también queríamos compartir que no va a haber escuela el lunes 25 de octubre. So alguien escribió si va a haber clubs esa semana, so sí, de 1 a 4. So counseling reminders, thank you all for joining, those who joined the grade level parent meetings last month. Graduation progress letters for grades 10 through 12 were mailed a few weeks ago. Please sign one copy of the letter and have your student return it to their advisory teacher or counselor. Okay. Así que algunos recordatorios del Departamento de Consejería. Antes de todo, gracias a todos ustedes que nos acompañaron para las juntas de padres que tuvimos el mes pasado. También mandamos cartas de progreso de graduación para todos los grados 10, 11 y 12. Si no lo han hecho todavía, por favor asegúrense que firmen una copia de la carta y la manden la regresen a la escuela. Los estudiantes pueden entregar esa carta a su maestro de advisory, de consejería o a su consejera. Counselors have completed graduation checks for the majority of 11th and 12th grade students. And our counselors will continue and are scheduled to go into 10th grade advisories next week. Okay. Así que también las consejeras ya han repasado, ya han hablado con los estudiantes para repasar su progreso de graduación y para que ellos sepan si es que están en buen camino hacia la graduación o qué es lo que necesitan. Ya lo han hecho para todos los del 11 y 12 grado y la próxima semana Miss León, la consejera del 10º grado, va a hacer eso igual con los del 10º grado. If there are any students who are off track for graduation, our counselors will be scheduling one-on-one conference meetings with you to review the progress and the plan to recover any credits that they may not have. Si su estudiante no está en buen camino ahorita hacia la graduación, una de las consejeras va a estar comunicándose con usted para hacer una cita donde ustedes van a repasar el progreso del estudiante, igual repasar el plan para que ellos puedan recuperar los créditos y cualquier clase que hayan perdido. Okay. Any questions on graduation checks, meetings, or parent conferences? ¿Alguna pregunta acerca de la información que acabamos de repasar, acerca de progreso hacia la graduación, conferencias de padres? I'll wait about 30 seconds, and if not, I'll transition us. Okay, vamos a esperar unos 30 segundos. Awesome. All right, so if no questions, National Bullying Prevention Month is this month of October. Unity Day is on Wednesday, October 20th. All staff, families, scholars are encouraged to wear an orange shirt that day to promote a kinder, more accepting and inclusive world. Okay, así que también queríamos compartir que este mes viene siendo el mes nacional, ¿verdad? Donde estamos preveniendo el bullying. Así que aquí en nuestra escuela estamos compartiendo información con todos los estudiantes a través de las clases de advisory. Nuestra psicóloga de escuela, Ms. Navarro, creó presentaciones para eso. También estamos pidiendo que el miércoles 20 de octubre estamos invitando a todo el personal, a todas las familias y a todos los estudiantes que se pongan una camisa anaranjada, ¿verdad? Y al hacer eso estamos promoviendo juntos que queremos tener un mundo que es más inclusivo, más entendemos más y más aceptamos a toda la gente, ¿verdad? Y estamos promoviendo que nos tratemos mejor uno al otro. I also want to name that if you or your scholar ever have concerns about bullying, please contact administration. I know sometimes students don't come to us directly and they go to their parents. So we ask that you communicate with that administration so that we can address any concerns that they may have. Okay. También queríamos compartir de que si usted o su estudiante en algún momento tiene alguna preocupación acerca del bullying, por favor comuníquese con nosotros. A veces los estudiantes son penosos, ¿verdad? Y no quieren venir a hablar con nosotros, pero les informan a sus padres. Así que ustedes también como padres, por favor, infórmenos para que nosotros podamos apoyar. For our senior parents, the time has gone by really quick. It's been 4 years, and now college application season is open and students are starting to submit their college applications. They have begun going to workshops, submitting, writing their college essays.
111 of our students are applying to Cal States. Our internal TAJIMA deadline is on October 29th. And 91 of our students are applying to UCs and privates based on eligibility. Our internal TAJIMA deadline is 11/19. Okay. Así que para todos los padres de estudiantes en el 12º grado, ya ha llegado la temporada de aplicar a la universidad y al colegio. Se ha pasado bien rápido estos últimos años y ya es el tiempo. Así que ahorita tenemos 111 estudiantes que están aplicando a las universidades Cal State, las universidades estatales. Ellos tienen que entregar sus aplicaciones. Nuestra fecha aquí para entregarlas viene siendo el 29 de octubre, así que ya para el fin del mes ya tuvimos a un estudiante que entregó ayer. Y después de ahí tenemos a 91 estudiantes del 12º grado que tienen un promedio de un 3.0 más alto. Es lo más que hemos visto en todos los años aquí en la escuela. Y esos estudiantes también van a estar aplicando a las universidades de California y a las escuelas privadas. La fecha para entregar esas aplicaciones viene siendo el 19 de noviembre. Okay. College application workshops take place every Tuesday through Thursday from 3:20 to 4:30 in room 202 here on campus. The students have that support. Highly encourage that students begin to stay and not wait till the last minute. Seniors have been assigned a day, but not everyone is taking advantage of the supports that are in place here on campus. So we highly encourage you to talk to your son or daughter and ensure that they're staying to complete the applications here on campus. Okay. Las consejeras están teniendo talleres de después de escuela para apoyar con las aplicaciones de colegio cada martes, miércoles y jueves de 3:20 a 4:30. Los estudiantes del 12º han sido designados un día, pero no todos están quedando, así que estamos pidiendo su apoyo para asegurarse que ellos estén aprovechando de esos apoyos que están en lugar y que no se estén esperando hasta el último minuto, porque entonces va a ser muy difícil poder apoyarlos a todos. Así que, por favor, asegúrese que se estén quedando para que continúen trabajando en sus aplicaciones. So College Week here at our school site is October 25th through the 29th. We'll start with the first one, college gear all week that week to promote college for all of our students. So any students can wear college shirts, sweaters all week, but they must wear black and khaki pants. Okay. Así que para la semana de colegio que vamos a celebrar aquí la última semana del mes, octubre 25 al 29, la primera cosa que queremos compartir que durante esta semana todos los estudiantes pueden traer sus camisas o suéteres o sudaderas de colegio, universidad, pero estamos pidiendo que todavía traigan sus pantalones negros o khaki de uniforme. Just to clarify the question on college, the workshops are from Tuesday through Thursday. Students have an assigned date where they can go and get support with college applications. Okay. Así que para clarificar la pregunta, los talleres toman a cabo el martes, miércoles y jueves, porque son muchos estudiantes, ellos han sido designados un día para que ellos puedan agarrar más apoyo individual durante ese día. I know we also named that on October 25th, there is no school. However, our counselors are having virtual workshops to support our students. Information will be shared in terms of like time so that your son or daughter can join and get that support on that day as well. También queríamos compartir que ese lunes vamos a tener talleres virtuales, presentaciones virtuales. Aunque no hay escuela ese día, queremos asegurarnos que los estudiantes tengan la oportunidad de aprender acerca de colegios, de diferentes temas relacionados al colegio. Vamos a compartir el horario y los temas con ustedes, pero ellos pueden participar desde casa. Someone asked about the number of counselors that we have. We have 3 counselors and 1 school psychologist on campus. Okay. Alguien hizo una pregunta de cuántas consejeras tiene la escuela. Tenemos 3 consejeras y una psicóloga de escuela. During this week, we will also have many student-led college fairs, Tuesday through Thursday during nutrition. Students of all grade levels will get to learn about various colleges. So we will be promoting college not only just to our seniors, but all students during this week. Okay. También durante esta semana van a haber ferias de colegio pequeñas aquí en la escuela durante nutrición, donde los estudiantes de todos los grados van a poder pasar a las diferentes mesas y poder aprender acerca de diferentes colegios y universidades.
During this same week, there is an event called College Application Blitz. It will take place on Tuesday through Thursday from 4 to 8 p.m. During this day, our seniors will have an opportunity to meet with a staff member to review their college essays one-on-one and get feedback. So we're highly encouraging all students to have their essays done by that day. Those who will be applying to UCs and private so that we can give them the best feedback possible. Okay. También durante esta semana vamos a tener un evento muy especial. Como les mencioné, se llama College Application Blitz. Y este viene siendo un evento para todos los del 12º grado. Este martes, miércoles y jueves la escuela va a estar abierta tarde y estamos pidiendo que los estudiantes del 12º grado se queden tarde de 4 a 8 para recibir apoyo y ayuda con sus aplicaciones para que las puedan entregar. Y aparte de eso, también van a poder tener una cita, una conferencia con un adulto que va a poder repasar todos sus ensayos y darles notas, ¿verdad?, en cómo mejorar esos ensayos para que puedan entregar la mejor aplicación posible. Para poder lograr eso, estamos pidiendo que todos los estudiantes deben de tener ellos sus ensayos completados antes del 18 de octubre para que los voluntarios, la gente le pueda dar comentarios y notas buenas. Okay. So some information on AP exams. Students who are currently enrolled in an AP course will take an AP exam May 2022. A passing score of 3 or higher on the exam yields college credit for students, which in turn can save them a lot of money when they enter college. Okay. Queríamos dar información entonces ya acerca de los exámenes de AP, así que cualquier estudiante que está inscrito ahorita en una clase avanzada de nivel de AP, ellos toman los exámenes de AP en mayo. Cuando ellos reciben un resultado de 3 o más alto en el examen, eso les da crédito para el colegio, que significa que eso les ahorra no solamente tiempo, pero también dinero. Each AP exam is typically $96. We are asking students every year to contribute $15 per exam, and the school will cover the rest. Okay. Así que cada examen cuesta $96. Nosotros estamos pidiendo que cada estudiante y familia contribuya $15 por el examen y la escuela va a pagar lo demás. College Board does charge a student and family a fee of $40 for any exam that is canceled. So we do ask students to ensure that they make it on campus and take the exam on the day that it's administered. También queríamos notar que College Board, que viene siendo los que son los creadores de los exámenes, ellos van a cobrar una multa, se puede decir, de $40 por cada examen que no tome el estudiante o cada examen que sea cancelado. Okay. Payments are due by October 29th. We've been informing our students cash or check payments can be made in the main office. Así que los pagos para los exámenes se tienen que entregar para el fin del mes, el 29 de octubre. Se puede pagar en efectivo o con cheque y esos pagos se pueden hacer aquí en la oficina. AP exam orders will be finalized on November 5th on our end. Okay. Y las órdenes para ordenar los exámenes, nosotros vamos a finalizar esa orden el 5 de noviembre y ya de ahí no se pueden hacer cambios. So I'm going to answer the 2 questions that are related to a few of the slides we just covered. Someone asked if for parent conferences, it is required or it's only for students who are struggling. The parent conferences are open to all parents. We are personally making calls to parents of students who have a non-passing grade to ensure that you're aware of the plan so that students can pass that class by the end of the semester. If your child is passing all courses, but you would still like to be part of the parent conference, you're welcome. It is not mandatory. Okay. Alguien hizo una pregunta que si las conferencias de padres son requeridas. Así que todos están invitados a hacer una cita para las conferencias de padre. Ahorita nosotros estamos comunicándonos directamente con los padres que tienen estudiantes con una NP o más, pero los invitamos a todos. Es una oportunidad para poder hablar con representantes de la escuela, celebrar al estudiante también, si es que van pasando todas sus clases para celebrarlos y motivarlos que sigan haciendo un buen trabajo aquí en la escuela.
A parent asked, when is it that they're staying between 4 to 8 p.m.? And it's depending on their appointment, so it's not the whole time, if I'm not mistaken. So with the college Blitz, we're asking that students stay from 4 to 8 Okay. so that they have that time to we're going to have different rooms. And they have that time from 4 to 8 uninterrupted to just work on their applications. If they submit everything, that they can go home. But we just really want to provide that time and that space for them to work on it. They will also have an appointment scheduled within that time. But again, the support will be here and there will be a lot of support those days. Así que alguien habría preguntado acerca del evento. Es de 4 a 8 esos 3 días y lo que estamos pidiendo es que los estudiantes se queden esos 3 días, esas 3 tardes. La razón por eso es porque ahorita muchos de los estudiantes están compartiendo que no tienen el tiempo, ¿verdad? O el espacio para concentrarse y simplemente trabajar en sus aplicaciones. Así que la escuela se está haciendo disponible, estamos agarrando más ayuda, más apoyo esos 3 días para repasar las aplicaciones, contestar preguntas. Y ya en uno de esos 3 días van a tener una cita también para poder agarrar apoyo y notas acerca de sus ensayos. Así que los 3 días. Someone asked, so in relation to the AP exams, when do they have to be paid? Payments are due by 10/29, which is in about 2 weeks. A parent also asked, which exams are we referring to? And it's the advanced placement exams. It is some of our students, although some sophomores may take the course, it's mostly for our juniors and seniors who may be taking an advanced placement course. Okay. Así que los pagos para los exámenes de AP se tienen que entregar antes del 29 de octubre. Y alguien había preguntado acerca de cuáles exámenes. Así que esos son exámenes para una clase de AP. La mayoría de nuestros estudiantes del 11º y 12º grado van tomando esas clases, algunos del 10º grado. Pero cuando se toma esa clase, también hay un examen que se toma en mayo y es el examen que les brinda crédito para el colegio o la universidad. Okay. So I'm going to transition us to our last slide, but then I will stay here and allow you to ask any questions that you may have. This year, Halloween falls on a Sunday, so our students will be allowed to wear costumes if they'd like on October 29th. Okay, así que este año Halloween cae en un domingo, pero nosotros vamos a permitir que todos los estudiantes, si quieren venir en disfraz el viernes 29 de octubre, lo pueden hacer. Our only ask for students, and we've shared this information as well, and we will continue to share this information, is that costumes shall not be demeaning to any person or group based on age, disability, ethnicity, gender, identity, nationality, race, religion, sex, sexual orientation, or to any individual staff or student at the school. Okay. Pero sí tenemos algunas reglas y algunas guianzas, ¿verdad?, que estamos pidiendo con los disfraces. Una de las cosas más importantes viene siendo que los disfraces no pueden ser como ofensivos, ¿verdad? Y no pueden ofender a ninguna persona, ningún grupo basado en edad, deshabilidad, etnicidad, sexo, identidad, nacionalidad, raza, religión, orientación sexual tampoco, ni específicamente a ningún miembro de la comunidad escolar. In addition, images that are sexually suggestive, discriminatory, obscene, contain any threats or that promote illegal or violent content will not be allowed. Junto con eso, tampoco vamos a permitir nada que tenga alguna imagen o referencia a algo que sea subjetivo sexualmente, discriminatorio, que tenga como amenazas, que esté promoviendo contenido ilegal o violento. Esto incluye, no pueden usar o traer nada que represente como una arma, drogas, alcohol, tabaco o droga, o cosas relacionadas a las drogas. Mm-hmm. So no weapons or something that looks like a weapon will be allowed on campus. Masks, although they may wear masks, it cannot cover their entire face. No costume can be worn that is unsafe or that may create a safety hazard. Costumes may not impair a student's vision or movement. Okay. Junto con esto, las máscaras, ¿verdad? No pueden cubrirle la cara completamente. Ahorita con COVID tienen que traer la mascarilla, ¿verdad? Pero tenemos que poder saber quién es el estudiante. El disfraz no puede ser algo que
va a poner a riesgo al estudiante o a cualquier otra persona, y también tiene que asegurarse el estudiante que pueda moverse alrededor de la escuela, así que, por ejemplo, tenga la habilidad de subir los escalones cuando vayan a clase. So I'll take one question that's in here, and then I'll open it up to the rest of you for any questions. Someone asked, but if the AP exams were for all grades, it's only for students who are taking those courses. Typically, it's our juniors and seniors, although some sophomores may be taking an AP course. Los exámenes de AP solamente son para los estudiantes que van tomando clases de AP. Eso incluye como AP Inglés, AP Psicología, AP Cálculos. Los estudiantes lo saben y ustedes también van a poder verlo en sus como reporte de calificaciones. También vamos a mandar cartas a casa indicando cuánto es que debe los padres o la familia para esos exámenes y cuántos exámenes va tomando el estudiante. So that is it for today on our end. I do want to give you all the opportunity to ask any additional questions you may have on any of the topics we discussed here today. If you do have additional questions not related to that, you may ask them here. You may call the school and connect with us. Okay, esa fue nuestro último anuncio el día de hoy. Vamos a estar aquí si es que tienen alguna pregunta, pero si tienen alguna otra pregunta en cualquier otro momento, quieren más información, siempre pueden llamar a la escuela. So I'll wait for a few minutes to see if there are any questions. If there aren't any questions, I thank you for joining us today. Okay, así que vamos a esperar para ver si hay alguna otra pregunta. Pero si no tienen preguntas, entonces gracias por acompañarnos esta mañana. So someone asked about the prevention, or like what do we have in place in case of a shooting? We do have training for all our staff members here on campus. We do share presentations with our students via advisory. If there are any students who come to administration with potential information on any threats, we right away act on it, which could include searches of students and calling the police at the moment. Okay. Así que alguien hizo la pregunta acerca de prevención en caso de un tiroteo, ¿verdad? Así que nosotros como personal tenemos entrenamientos cada año y también lo hacemos con los estudiantes a través de advisory. Después de ahí tenemos como práctica, ¿verdad? Para que sepamos qué hacer en un instante así. Además de eso, cualquier estudiante o cualquier padre, ¿verdad? Que se comunique con la escuela y nos den esa información, nosotros tenemos que actuar en ese momento. Eso puede incluir notificando a la policía para que ellos hagan más investigación y también viendo, like, what do you say, search, como expulcando o buscando, ¿verdad? La mochila y todo para asegurarnos que el estudiante no tenga nada en cual él pueda lastimar a otras personas. So someone asked about there was a fight on campus, and they asked, how do we handle fights here on campus? Typically what happens, we bring in the students. We do have the students write a reflection, a document that shares what happened from their perspective. If there was any staff members who were there at the moment, we also take the incident report from them to find out what it is that happened, what is it that they observed. We connect with the families. We ensure that they are aware of the expectations of the schools. We bring the families in and have that conversation with them. Okay. Así que alguien hizo la pregunta acerca de cómo navegamos nosotros peleas aquí en la escuela. Así que como escuela, cuando hay una pelea, lo que hacemos es traemos a los dos estudiantes separadamente, ¿verdad? A la oficina. Hablamos con los dos estudiantes y pedimos que ellos llenen una reflexión donde ellos nos dan a saber qué fue lo que pasó, qué fue, por qué es que pasó lo que pasó, ¿verdad? Si es que hubo historia, un pleito, un malentendido o algo así. También si hubo personal que estuvo ahí y vio lo que sucedió, ellos también tienen que hacer un reporte. Ya que tengamos toda la información que es parte de la investigación, nosotros como equipo decidimos cuáles son los próximos pasos. Y nuestra meta siempre viene siendo aclarar cualquier malentendido y asegurarnos de que los estudiantes tengan la oportunidad de tener esa conversación, ¿verdad? Es parte de un proceso que se llama justicia
Restorative Justice, que es más enfocada en cómo podemos restaurar cualquier daño que se ha hecho a la comunidad y que se ha hecho entre personas y relaciones con uno al otro. Así que es como nosotros navegamos eso, ¿verdad? Y siempre informamos a los padres de los estudiantes también para que ellos sepan lo que está sucediendo. I'll wait for a few more minutes to see if there are any other questions. If there are no questions, I thank you for joining us today. If you have any questions that were not answered here and you'd like to call the school personally, please feel free to call, email us, and we'd be more than happy to support. Ok, entonces es todo para el día de hoy. Si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario, siempre se pueden comunicar con nosotros al llamar a la escuela. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Adiós, que tengan bonito día.